Bueno, ya me presentaba antes, soy psicóloga, especialista en psicología y cuidados paliativos, y bueno, trabajo en el Virgen de la Nieve desde el 2001. Y quisiera, antes de empezar, darle las gracias a Elena, a su presidenta y a su equipo por contar conmigo, a todos vosotros por estar aquí. Y bueno, no me puedo olvidar de Isidro, pero tengo que dar la casa porque gracias a él he venido. Si no, no hubiese podido venir porque las comunicaciones entre Canadá y Alicante son mucho que desear. Totalmente. Entonces, bueno, Carmen se me dice, vamos a emociones, por Dios. Y bueno, pues vamos a ver un poquito de las emociones en el viaje en la RMC, ¿vale? Mi charla la voy a intentar hacer lo más breve porque ya vamos pasado mucho de tiempo y no quiero enrollarme. Yo, y Silvio lo sabe, me conoce desde muchos años, quiero enrollarme bastante, pero si ya que me paso mucho, me corta, con toda la confianza que no pasa nada. He dividido mi charla en 3 pequeñas secciones, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de qué supone el diagnóstico de una RMC. Vamos a hablar de qué etapas recorremos emocionales en el viaje de la RMC y qué emociones nos acompañan en ese viaje. ¿Qué supone el diagnóstico y tratamiento de la RMC? Os lanzo la pregunta. ¿Qué es malestar emocional? ¿Es un signo de un problema psicológico? ¿Es parte del proceso de adaptación al diagnóstico? ¿Es algo que debe evitarse a toda costa? ¿Qué pensáis? La B. Le voy. Bueno, el diagnóstico de LMC, como cualquier otro diagnóstico oncohematológico, supone el derrumbe de la vida de una persona, aunque sea de forma ficticia. Supone dejar atrás planes, supone dejar atrás proyectos, supone sentimiento de derrota. Y es que el diagnóstico y tratamiento de en este caso de la MC y de cualquier otra patología oncohematológica, ¿vale? Supone malestar emocional. Y ese malestar emocional viene a consecuencia de un balance que hace el paciente y su familia entre los recursos que percibe que tiene y las amenazas que percibe. Amenazas como puede ser el dolor, la incapacidad, problemas laborales, problemas de roles en la familia, el tema económico y recursos, como antes hemos dicho, el sistema sanitario que tenemos, el apoyo, tener un trabajo estable, tener unos ahorros, porque la economía es muy importante y forma parte de todo este proceso. Los psicólogos definimos malestar emocional como una experiencia multifactorial de naturaleza psicológica, social y espiritual que interfiere en la capacidad de afrontamiento. Pero esto no quiere decir que tengamos que dar sentido psicopatológico al hecho de tener algunas emociones que consideramos negativas. El malestar psicológico es simplemente dificultades psicológicas en la adaptación a un proceso con dificultades. Gracias a Dios, y gracias a la ciencia también hay que decirlo, os lo cuenta, el campo de la psicología está asentándose. Es cierto que no hay equidad en el sistema sanitario con respecto a la atención psicológica, porque no todos los hospitales tienen psicólogos en estos servicios. Tenemos el apoyo de muchas asociaciones que tienen psicólogos y que ayudan, como puede ser la Asociación Española contra el Cáncer. Tengo un equipo enorme que trabajo con ella mano a mano de la asociación, porque el sistema sanitario no tiene, y los estudios demuestran que el sufrimiento psicológico que supone cualquier enfermedad de este tipo genera malestar emocional en 63% de los pacientes que sufren algún tipo de patología de este tipo, con síntomas depresivos en el 25% y con síntomas de ansiedad en el 44% de los pacientes. Si no trabajamos en esto puede conllevar a que los pacientes, incluso su familia, no nos olvidemos que estamos en el mismo barco, desarrollen trastornos psicopatológicos. Y resulta que se ha comprobado que los trastornos psicopatológicos, como los que tenéis, los trastornos adaptativos, los del estado de ánimo, los trastornos de ansiedad e incluso la ideación suicida, aumentan en los pacientes con cáncer en comparación con la población en general.
Desde ahí trabajamos nosotros los psicólogos. En el campo de la prevención, nosotros trabajamos acompañándolos en este viaje desde el campo de la prevención, intentando prevenir que las personas, que los pacientes, que sus familias, incluso el personal sanitario, desarrolle trastornos psicopatológicos. Y a mí, en todos los foros en los que me invitan, me gusta mucho hablar de este concepto. El superhéroe no existe. La sociedad nos ha vendido una idea, la idea de que una persona le diagnosticamos un cáncer y de repente tiene que ser el mejor paciente, el mejor deportista, el sonriente, la mejor persona, y los ponemos en un papel de superhéroes. Y es que resulta que no. Es que estos tratamientos a veces son como la kriptonita para Superman. Y no solo la sociedad, muchas veces nosotros mismos nos ponemos la capa. Descartemos el concepto superior, porque los tratamientos, como son por ejemplo los de la IMC, generan síntomas secundarios. Y la discontinuación, ese mono del cadáver bailante, también genera síntomas secundarios. Y son graves. Y hay cosas que no podemos cubrir, hay cosas que debemos de aceptar. Y todos estos síntomas de la RMC aumentan el malestar emocional. Entonces, a la pregunta que hemos hecho antes, ya anda la respuesta. El malestar emocional es parte del proceso de adaptación al diagnóstico y al tratamiento. ¿Sí? ¿Alguna cuestión? Vale. Continúo. Las etapas. ¿Quién ve que el diagnóstico de una LMC en términos emocionales para el paciente? Un simple cambio en la rutina diaria, un proceso de duelo con diversas fases emocionales, esta ya la sabéis porque alguien me lo ha dicho por ahí. Y una emoción temporal que desaparece rápidamente. ¿Qué supone? La B, un proceso de duelo con diversas fases emocionales. Efectivamente, está un poco desvirtuada la presentación. A ver, aquí tenemos que distinguir el viaje que tenemos. Por un lado, estaciones médicas y por otro lado tenemos paradas emocionales. No nos vamos a centrar en estaciones médicas, los problemas que sufren en cualquier paciente, pero sí vamos a nombrarles para que sepamos qué contiene. Fase de diagnóstico, fase de tratamiento, en nuestro caso fase de discontinuación, fase de recaída, en este caso cada vez muchísimo menos, hoy en día es muy difícil, pero también existe fase de fin de vida. Y por otro lado tenemos las paradas emocionales, que ahí sí nos vamos a centrar un poquito. Y estas paradas emocionales son lo que ya se describió hace muchas décadas por la psiquiatra Kübler-Ross, que son las fases del duelo. Y este, al fin y al cabo, el diagnóstico de una enfermedad como puede ser una LMC, o una ILC, una LMA, una ILC, supone un duelo, el duelo de la salud. Nuestra salud se ha muerto. Y de repente soy una persona enferma. Y pasamos por un proceso de duelo que conlleva 5 fases: negación, enfado, negociación, dolor emocional y por fin aceptación. La fase de negación, eso de no me puede estar pasando a mí, se han equivocado, no puede ser, es adaptativa. Nos ayuda a mediar y un poco a amortiguar el impacto emocional que tiene que te digan que tienes una leucemia. O todos aceptaste la primera vez que os dijeron, tienes una leucemia. ¿Cómo reaccionaste? No se pasó por la cabeza de ella. Nada, puede ser. Se han equivocado. Se han equivocado. Que me repitan la anécdota, ¿no? Es normal. Esa negación, bueno, sí, esa negación es adaptativa, nos ayuda un poquito a tomar perspectiva y a tomar tiempo que nuestro cerebro sea capaz de procesar esa información. Es una forma de defendernos de la vida. Después hay una fase de enfado. Porque a mí, ¿qué he hecho yo mal para que me toque esto? ¿Vale? Es un poco esa lucha entre el deseo de que no sea cierto una realidad como un diagnóstico de una enfermedad. En la fase de negociación, negociamos. ¿Con quién? Pues hay muchos negociadores. Tenemos desde Dios a la familia, al médico. Antes de mañana, a esta tarde hablamos con la doctora de negociar, que tenéis derecho a negociar. Pues esto es un poco
negociamos con la vida, con nosotros mismos. ¿Qué voy a poner yo de mi parte? Pero yo no tengo que curar, venga, ¿qué puedo hacer yo? Y hablar con los médicos, a la familia, hablar con tu marido, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos con los niños? ¿Y cómo nos organizamos? ¿Y a quién le... Todo eso ayuda, poco a poco, mentalmente vayamos asimilando a través de la búsqueda de soluciones activas en todo eso de todo. Luego pasamos un poco al dolor emocional. Ahí nos derrumbamos, ¿vale? Hay como un fuerte comportamiento afectivo, estamos quietos, estamos irritables, contestamos mal, contestamos bien, no me apetece salir, sí me apetece salir, pero luego me vuelvo porque me siento mal. Y pueden aparecer lo que llamamos episodios depresivos, es decir, estamos un poquito más tristes de lo normal. Y por último llega lo que llamamos la aceptación, que la aceptación no es resignación, sino es aprender a vivir con la enfermedad y aceptar que a lo mejor la vida no es exactamente igual, pero tampoco tiene por qué ser peor. Y resulta que estas fases emocionales, estas etapas emocionales, aparecen en cada una de las etapas o de las estaciones médicas. Es decir, que una vez que superamos el diagnóstico, resulta que podemos pasar el mismo proceso durante los tratamientos, durante la decisión incluso de descontinuar o no, y sobre todo cuando la descontinuación no funciona, hay una recaída y tenemos que iniciar el tratamiento. Para mi experiencia me dice que el peor momento emocional de cualquier paciente, en cualquier enfermedad, no es el diagnóstico, es la recaída. ¿Por qué? Porque lo pone todo en jaque mate. Empezamos con la cuna, funcionará otra vez, esto no funciona la primera, esto viene por mí, los médicos no son capaces, la ciencia no me puede ayudar y las recaídas emocionalmente son las más graves. De hecho, mi cartera de servicio, la LMC, el motivo de consulta mayoritaria, por lo que yo conozco a la mayoría de los pacientes, es a la hora de decidir la descontinuación, discontinúo o no, y a la hora de recaída y de inicio de la medicación. Porque aunque hay muchos estudios de los médicos que lo informan y tal, y hay una seguridad, da miedo. Porque los médicos sabemos que son superquietos, pero los dioses no son. Pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Ya la hemos visto, ¿no? ¿Qué implica el diagnóstico de LMC en términos emocionales para el paciente? Un proceso de duelo. Lloramos por nuestra salud. Y ahora ya empezamos el tema que a mí más me fascina de la psicología, las emociones. ¿Qué debemos entender sobre las emociones en el contexto de la LMC? ¿Puede eliminarse con suficiente control mental? ¿Deben evitarse para mantener el equilibrio emocional? Son una parte natural de nosotros y no se pueden evitar. ¿Qué me dice? ¿Alguien tiene otra opinión? Lo queda claro, ¿no? Yo diría A, pero seguramente será la. Puede eliminarse con suficiente control. Muy bien. Bueno, tengo que empezar diciendo que desde antes de que apareciera el lenguaje en los seres humanos, ya estaban las emociones ahí. De hecho, se sabe que el cerebro emocional se desarrolló antes que el cerebro racional. Es decir, nos mueven emociones. Las personas eran capaces de sobrevivir, bueno, las personas, no sé si personas eran, ¿no? Al fin y al cabo eran seres humanos. No racionales, pero algunos sí. No lo sabemos, estamos aquí. Suponemos que no lo eran porque sí. Se sobrevivían a los peligros de su época gracias a su cerebro emocional. No había comunicación, no había lenguaje, pero sí que había emoción. La palabra emoción viene de la palabra emoción, significa movimiento hacia. Las emociones realmente son respuestas de nuestras reacciones fisiológicas de nuestro organismo que nos ayudan a reaccionar ante estímulos o cambios que hay en nuestro entorno o en nuestro propio cuerpo, bien sean físicos como mentales. Un pensamiento, un calambre. Quien no la haya visto, que la vea. ¿Alguien la ha visto las dos? Ninguna, me encanta. Soy fan.
Bueno, igual que verla. Si queremos saber de emociones, es verdad que tienen sus fallos, pero si queremos saber de emociones y cómo las emociones interactúan en nuestra vida, esta película hay que verla. Yo sé que son de dibujos animados y todo lo que queráis, pero es lo mejorcito que he visto yo a la hora de explicar emociones. ¿Y cuál te gusta más? Me gusta más la 1. Sí, ¿verdad? Me gusta más la 1 porque la 2 le veo muchos fallos. Ahora hablaremos un poco de este tema. Cuando hablo de emociones me gusta mucho, hay muchísimas teorías emocionales. Tenemos teorías de que dicen que solo hay 4 emociones, otras que dicen que hay 8, otras que dicen que hay 16 y otras que dicen que hay 114. A mí me gusta mi querido Isaac, que es lo más sensato que yo leo. Me gusta mucho. Y él habla de 3 tipos de componentes emocionales. Tenemos emociones básicas, emociones complejas y estados emocionales. Básicas. Según su teoría, nacemos de nuestra madre con 4 emociones: alegría, tristeza, enfado y miedo. Estas emociones son innatas, de hecho son las emociones que ayudan a los bebés a comunicarse con sus padres sin saber hablar. ¿Perdón? ¿No te oigo? Yo sé que sí la idea de la madre. La básica. Básica es sí. Con ella, nuestros bebés y los padres somos capaces de manejar un bebé que no sabe el llanto, el tipo de llanto, las caras, la sonrisa. Emocionalmente el bebé se comunica con nosotros y gracias a eso existe ese cuidado, ese saber responder a las demandas de nuestro hijo. Luego están las secundarias, integradoras o cognitivas, que se van adquiriendo poco a poco con el tiempo. En la película que aparecen ya en la 2, hablamos de envidia, asco, aburrimiento y vergüenza. A mí aquí hay 2 que me faltan. He puesto los personajes porque lo tengáis, pero a mí hay 2 que me faltan, y una es el amor y otra es la envidia. Vale, yo cambiaría envidia por amor y cambiaría aburrimiento por sorpresa. Pero bueno, como me basa en la película, quería ponerla por si otra vez por ver la película que entendáis que los personajes que se incluyen en la segunda parte son emociones que se desarrollan con el tiempo. En nuestro contexto, nuestra biografía, lo que vamos viviendo nos ayuda a desarrollar este tipo de emociones. Pero no nacemos con ellas, las adquirimos. Es como la LMC. No es una cosa que la llevamos de los genes de nuestros padres, es que se adquiere. De repente aparece. No hay una genética. Estas 8 emociones, además, se intercruzan entre sí y montan ahí toda una tabla de emociones, ¿vale? Como por ejemplo, veamos algún ejemplo, la culpa. La culpa es la suma de alegría y el miedo. Alegría porque he hecho algo que me gustaba mucho y el miedo porque me voy a sentir culpable por lo que he hecho. ¿Vale? Eso es una emoción compleja, es la suma de emociones. Por ejemplo, la vergüenza es miedo más oso. Miedo a ser juzgado por alguien o por mí mismo, más un poco el recelo de que me he equivocado y me da un poco, no es asco la palabra de asco, sino un poco de que no me gusta lo que he hecho. Pero la emoción es esa. Frustración es el enfado más la tristeza. El enfado de la injusticia que estoy sintiendo y la tristeza de no haberlo podido hecho. Me siento frustrado. No lo hago, no he podido, no soy capaz. Me siento triste y a la vez enfadado. Desmotivación, pues el aburrimiento más la envidia. Y así empiezan a sumarse unas con otras y nos montan un sistema muy complejo de emociones que nos mueve y que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Ahora, si a estas emociones primarias, a estas emociones secundarias y a todas esas emociones más complejas las metemos en un contexto, con un entorno, con unas características, unas circunstancias, unos deseos, una biografía, una enseñanza, hablamos de estados emocionales. Por ejemplo, ansiedad. Por eso ansiedad para mí en la película que aparece como una de las protagonistas, creo que no está bien enfocada, porque ansiedad no es una emoción, ansiedad es un estado emocional. No es una emoción ni primaria ni secundaria, es la suma de un montón de emociones básicas y secundarias
en un entorno con unos problemas y en unas circunstancias concretas. Eso es ansiedad. Depresión, exactamente igual. La depresión es la mirada al pasado. No hemos quedado anclados en el pasado, quiero volver al pasado, no me gusta el presente, quiero volver a lo perdido. Es la tristeza más el miedo más el aburrimiento. Aislamiento social, aburrimiento más tristeza más miedo. Todo esto en un contexto, con una circunstancia, con unos porqués, con una interpretación por parte de todos nosotros. Perdona, ¿me podría hablar? Ya. Entonces, ¿qué debemos entender sobre las emociones en el contexto de la NC? Pueden eliminarse con suficiente control mental, deben evitarse para mantener el equilibrio emocional, son una parte natural de nosotros y no se pueden evitar. La fe, ¿no? Tú te has lanzado a la piscina y has hecho el agua un poquitito, pero no, era así. No, sabía que era. Lo sabía. Eso lo dije. Sí, ¿verdad? Podía ser la. Vale. ¿Y qué funciones cumplen las emociones básicas? Bueno, pues rápidamente. Os voy a saltar la pregunta y luego la hago. Alegría. La emoción por excelencia, la que todos queremos estar contentos y estar acompañados de personas contentas y alegres y felices. Sí, es verdad, está muy bien, es la mejor valorada, nos ayuda a estar positivos, optimistas, de buen humor, además activa el sistema de recompensa del cerebro, por tanto se activa la dopamina y eso nos hace sentir súper felices. De hecho, fíjate, si sonríes aunque estés triste, tu cerebro ya se pone en otro punto. Está muy bien, la alegría es responsable de que repitamos conductas. Si yo me tomo la medicación, como me ha dicho el médico, cuando voy, me hace la magnética, ya ha bajado ahí el componente y tal, ya está bajando, yo me siento bien y ¿qué hago? Repetir la conducta, me tomo la medicación, tal y como me han indicado. ¿Sí o no? Esa es la función de la alegría. Tristeza. Mi amiga tristeza, me encanta la tristeza. Yo lo que más tengo en mi consulta son paquetes de pañuelos de excedente. Es lo que yo, en mi consulta pueden faltar folios, pero pañuelos no. ¿Por qué? Porque es importantísimo aceptar esta emoción y permitir sentirnos tristeza, a pesar de ser la más marginada porque sentimos que nos estorba, es una inútil y que lo único que nos hace es sentarnos en medio del camino y no progresar, resulta que es la responsable del crecimiento personal. Tristeza que para. Tristeza de que espérate. ¿Qué estás haciendo bien? ¿Qué estás haciendo mal? No hagas esto, no vayas por aquí porque no vas a poder. Recapacita. Tristeza te sienta en medio del viaje. Y te hace que reflexiones. Y la necesitamos. Miedo. Es la emoción encargada de la supervivencia por excelencia. Si no existiera miedo, estaríamos todo el día metiendo los dedos en los enchufes. Si no existiera el miedo, no te tomaría la medicación. Yo ya me siento bien, me han dicho que mi componente está con esto, no sé cuánto, yo ya tengo respuesta molecular profunda, no sé cuánto, yo ya no me tomo más la medicación. Y ahí está el miedo diciéndote, ¿y si recae? ¿Y si se vuelve a activar? ¿Y si te va mal? ¿Y si entras en una fase acelerada de esa? Ahí está el miedo, poniéndote en alerta, diciéndote, a ver lo que estás haciendo, amigo. Y lo necesitamos. Es verdad que el miedo irracional, el miedo que no es real, el miedo que no está en un contexto, el miedo que está incrementando la situación y está haciendo que nos bloqueemos, es irracional y puede generar fobia, ¿vale? Que requiere tratamiento, pero el miedo es necesario. El miedo hace que nos informemos, que busquemos información, que compartamos hoy aquí, aunque no lo veas. Y por último, el enfado, que la encargada de mantener nuestra propiedad, de defendernos a nosotros y a los nuestros, a nuestros seres queridos, ¿vale? Nos prepara ante situaciones de conflicto, nos prepara ante situaciones en las que vamos a tener que tener una reacción y disparar la adrenalina. Y esto no lo vemos mal en caso de que, yo qué sé, si alguien te ataca y tienes que echar a correr, pues no vemos que el enfado, la ira, el enfado, o el que alguien te ataque y tú te defiendas, no lo vemos desadaptativo, pero sí lo vemos desadaptativo cuando no me siento bien, tengo un montón de efectos secundarios, estoy irritable, estoy enfadado y le contesto más a mi familia, que no estoy diciendo con esto que tengamos derecho a hacerlo, pero es algo natural, forma parte de nosotros y de nuestras emociones. Por tanto,
En resumen, las emociones básicas no son ni positivas ni negativas. Esto de que tristeza es positiva, miedo, tristeza y enfado son negativas es un error. Las emociones son adaptativas o desadaptativas. No son ni positivas ni negativas. Y esta es la pregunta. Entonces nos quedamos con la idea de que las emociones son respuestas adaptativas o desadaptativas. Y bueno, ya para terminar, no sé si queréis que corte ya, porque ¿vais bien? ¿Estáis cansados? Las emociones básicas y las paradas emocionales de la LMC. Vamos a hacer esto muy rápido. En la fase de diagnóstico y tratamiento de la LMC, esto está basado en mi experiencia personal. En la fase de negación nos podemos encontrar cualquier tipo de emoción, ¿vale? En la situación de no me lo puedo creer, no puede ser cierto, la tristeza, el aburrimiento, el miedo e incluso la envidia hacen mella y están presentes. En la fase de enfado, por supuesto, enfado está ahí, el asco por mierda lo que me ha tocado a mí vivir, yo no quiero, y un poco la vergüenza de lo que opinarán los demás de mí, ¿no? He caído enfermo. Donde más se ve esto en esas patologías en las que supuestamente la persona tiene la culpa, cáncer de pulmón, es que como ha fumado, ¿vale? La vergüenza es una milla ahí terrible y es muy complicado, ¿eh? Y es muy justo pensar así. En la fase de negociación tenemos al miedo, la tristeza y la envidia. En la fase de dolor emocional, pues bueno, pues tenemos mucha mezcla de emociones. Y en la fase de aceptación, por supuesto que reina alegría entre comidas, porque siempre, y así debe de ser, debe de ir acompañada del miedo. Si el miedo desaparece, dejamos los tratamientos. Si el miedo desaparece, deja de tomarte la medicación. Empieza con un día, ¡hoy se me ha olvidado la pastilla! 2 días después, ¡hoy se me ha vuelto a olvidar la pastilla! El miedo se necesita en la aceptación y en la adaptación a la enfermedad. Entonces, vuestro miedo no es el enemigo, ni muchísimo menos. Es vuestro miedo. Bueno, ya sabemos que las emociones negativas, que las emociones que aparecen, bueno, son muchas y juegan un importante papel en la adaptación. Y ya para terminar, qué clave para el manejo de las emociones. Debemos de aceptar, comprender y compartir las emociones. Y en este tipo de foros, bueno, pues se hace. Es muy importante dar voz a los pacientes y ser escuchados, y que podamos compartir, que podamos comprendernos unos a otros y que podamos aceptar todo lo que nos está pasando. 5 puntos para casa. El diagnóstico y tratamiento de ADMC supone cierto malestar emocional que no debemos considerarlo patológico, sino como parte del proceso. Que los efectos secundarios de los tratamientos afectan directamente al estado emocional de los pacientes, que las emociones no son positivas ni negativas, sino adaptativas o desadaptativas, que el diagnóstico de una ADMC supone un duelo que conlleva distintas fases o estados emocionales, como son, en el caso de emociones, tristeza, miedo y enfado, ayudan en el proceso de adaptación de la enfermedad y su tratamiento. Y por último, que comprender, aceptar y compartir las emociones es la forma que mejor tenemos para aceptarlas y aceptarlas. Muchísimas gracias.